Antes de entrar directamente a la historia, te recuerdo que esta es la parte 2, y la primera parte la dejaré acá arriba, en una ventana, justamente a la derecha, por si aún no la has visto. Pases por allí y después regreses. Iniciamos viendo nosotros que lo que asustó a la protagonista fue cierta cajita detrás de ella. Esta misma pone una expresión súper rara, pensando que se asustó y casi le da un infarto, pero piensa que solo era una pequeña caja, y se pregunta que de dónde habrá caído, porque lo que está dibujado en la caja es, acercando esta a su encendedor, pensando que es la hierba del pinus, y eso es, viéndose ella muy feliz, porque no sabe exactamente qué es, pero bien, y le ahorró la molestia de buscar. Esta misma guarda la caja, pensando que ahora solo tiene que salir tranquilamente, pero en ese momento, ella se detiene, esto porque una persona apareció, persona que va bajando unas escaleras. Cherry se ve sorprendida, y se pregunta que por qué hay una persona viva ahí, misma persona que está muy aterrorizada e intenta pedir ayuda, pero las palabras no le salen, y muy temblorosamente, le pide a la protagonista que, por favor, le ayude, preguntándose Cherry que por qué hay una persona ahí, porque en el original no había ninguna otra persona aparte de Aurora, y bueno, este hombre pide que, por favor, le salve. Esto mientras la imagen se ha puesto súper extraña, como si alguien viera. Pero Cherry dice que un momento, y le ayudará, pero le pide que se calme y le conteste, siendo el instante en donde cae algo a los pies de la protagonista, algo que parece un líquido verde, y cuando ésta mira rápidamente hacia arriba, nos encontramos con esta repugnante cosa, y Cherry le pregunta al hombre si le mordió ese monstruo, y sí, es algo muy asqueroso, diciendo el tipo, mientras tiembla, que no, no. Y ese monstruo está atado en la habitación. Cherry se pregunta que cómo que atado, pero le pregunta al sujeto que qué sucede con las demás personas, o pregunta si no hay nadie más ahí. El hombre, asustado, dice que no, no hay nadie, y fue porque no podía contactar a su hermana, y se encontró con ese monstruo, mencionando la protagonista que entonces, y se pregunta que quién ató a esa cosa. Esto mientras la botella, ella tuvo que ponerla a una corta distancia suya, empezando la protagonista a correr, mientras es perseguida por el monstruo. Y por otro lado, el sujeto cae al suelo, temblando muchísimo y en silencio, ya que no le sale ni el habla, empezando a correr mientras grita ayuda, pensando Cherry que está bien, y es mejor que huya, porque así no le estorbará, y esta misma piensa que entonces, porque sin más obstáculos, tomando ella la botella, mientras se ve un poco feliz, preguntándose si es hora de salir de ahí, y esto mientras ya tiene el encendedor encendido, pero por otro lado, vemos a Aurora, quien suspira porque se abrió, y ésta entra diciendo que, con su permiso, y mientras se ve algo preocupada, dice que entonces, y pregunta si debe entrar, pero es el mismo instante en donde le gritan que se quite de ahí, es el tipo de antes, que le pasa por el lado a Aurora, y este grita que es un monstruo y pide ayuda. Aurora se pregunta que qué fue eso, mientras continúa avanzando, y mientras observa por la puerta, solo se ve una pequeña luz, preguntando a Aurora si hay alguien ahí, siendo el instante en donde esta mano se acerca a ella a toda velocidad, seguida de una llama muy feroz. Sí, Aurora ha caído al suelo, mientras el fuego consume lo que debería ser el monstruo, viéndose Aurora también muy aterrada, porque es un monstruo. Ella empieza a retroceder, arrastrándose, y mientras el monstruo está a 3 centímetros de Aurora, alguien le grita que se aparte de ahí. Es la protagonista, que va saliendo a toda velocidad, y se pregunta si es Aurora, y esta misma suspira, pensando que eso está mal, pero un segundito más adelante, vemos a Aurora llorando, esta le da las gracias por salvarle, y dice que no quiere ni imaginar lo que le habría pasado sin ella, esto mientras le toma de la mano, bueno, es la mano de la protagonista, diciendo a Aurora que realmente es su salvador, pensando Cherry que eso está volviéndole loca, y esta misma trata de que no le descubran, diciendo que por cierto, y pregunta si no vio a un hombre salir corriendo de esa casa. Aurora suspira, diciendo que se escapó por ese callejón, mencionando a la protagonista que es un alivio, y parece que logró escapar, y aunque hubo muchas cosas inesperadas, al final consiguió la hierba y manejó el monstruo sin heridos, lo cual es una suerte. Pero que haya tanta gente ahí, es un problema, y debe irse antes de que haya más,
diciendo la protagonista que entonces se irá, esto mientras sonríe con preocupación, pero, inmediatamente, vemos esta fuerte luz, y alguien pregunta que quién está ahí. Este chico apunta con su arma, pero se desconcierta, y pregunta si es Aurora. Él baja la pistola, y le pregunta a Aurora que qué hace ahí, a esa hora, mientras que la protagonista, más atrás, piensa que wow, y es realmente hermoso, y no debería estar pensando en eso ahora. Pero Aurora le pregunta a su hermano que por qué él está ahí, y Cherry se pregunta que qué sucede, y pide esperar un momento, porque sí es el hermano de Aurora. Esto mientras está muy pensativa, diciendo el policía que estaba patrullando, porque recibió una denuncia. Esto mientras Cherry menciona que ese es el hermano de Aurora, Eden Duncan Lancaster, el más capaz de la familia Lancaster, y un personaje principal que posee anticuerpos contra el virus, y no puede creer que encontró a alguien que siempre quiso ver, diciendo a Aurora que ella fue quien le salvó del monstruo, esto mientras Eden le mira con sospecha, pensando la protagonista que no, mencionando que si descubren que es Cherry Sinclair en esa situación sospechosa, perderá tiempo con interrogatorios y demás, siendo este el momento en donde le piden al señor Eden que, por favor, vaya por ahí un momento. Este dice que va ahora mismo, y le pide que se quede ahí un momento. Esto es a la protagonista, la misma que piensa que, aunque es una pena, antes de enredarse más, diciendo el otro policía a Eden que, por favor, mire eso, y pregunta que qué diablos es eso, preguntándose Eden si fue esa mujer quien atrapó al monstruo. Pero alguien grita que espere un momento, es Aurora, que le grita a su salvador, y le pregunta que a dónde va, esto mientras la protagonista corre, y piensa en Aurora, porque lo siente, pero Aurora le grita que, por favor, al menos le diga su nombre antes de irse, pensando la protagonista que no quiere enredarse más en eso. Pero en ese momento, le gritan a la protagonista que alto ahí, y ésta se pregunta si se detendría si fuera ella, pensando que va a perder los estribos. Esto mientras espantó a un gato, preguntándose la protagonista, mientras es perseguida por alguien que realmente parece un acosador, que cómo llegó a eso, o que cómo terminó siendo perseguida por Eden. Pero pasados unos segunditos, vemos que alguien es arrastrado, y cierta persona dice que bueno, porque si se hubiera parado cuando se lo pidió, habría sido mejor para ella, porque no habría llegado muy lejos de todas formas. Eden va caminando muy enojado, y dice que le agradece que haya salvado a su hermana, pero correr así es así tremendamente sospechoso. Pensando Cherry, mientras tapa su cara, que corrió porque si se quedaba, seguiría hurgando en su identidad. Y esto menciona que no debería haberse relajado solo porque se escapó con seguridad. Bueno, era el momento en donde encontraba la caja de la hierba, y mencionaba que ahora puede ir a su casa a empacar sus cosas. Pero también menciona que nunca imaginó que Eden dejaría a Aurora para perseguirle. Sí, fue lo mismo que hizo el perseguidor compulsivo, mismo que le pregunta algo enojado si no va a responder, y este continúa arrastrando a la protagonista, y dice que vaya, porque debe ser alguien realmente importante si se esfuerza tanto por ocultar su rostro, y tal vez debería investigar sobre ella, pero Cherry se ve preocupada, mientras continúa tapando su cara, y ésta se pregunta que qué debe hacer, porque si eso sigue así, realmente le atrapará. Y ésta se pregunta si debería noquearlo, siendo el instante en donde se escucha un fuerte grito. Eden se queda observando, y dice que esa voz, mientras la protagonista se sobresalta un poquito, y ésta piensa que ahora es su oportunidad, escapándose, yéndose a la velocidad de la luz, mientras que Eden, quien continúa enojado, le grita que oiga a ella. Carol Cherry continuó corriendo como toda una loquita, pensando que parece que hay un problema con Aurora, y ésta se pregunta si ahora podrá seguir persiguiéndole. Esto mientras Eden mira como todo un idiota hacia donde se escuchó el grito de Aurora, pero mira con disgusto hacia donde la protagonista, diciendo que maldita sea, y este se queda observando algo en el suelo, y mientras lo toma, se desconcierta, pero la protagonista también se sobresalta, y se pregunta si es su broche, o qué está haciendo por ahí, pensando está muy fuerte que no. Pero pasamos a un próximo día, donde la protagonista dice que se está volviendo loca en serio, y esta menciona que eso es, se pregunta si es una historia de Cenicienta, porque de todos modos, tuvo que dejar caer su broche justo allí, y se pregunta si no hay manera de recuperarlo de Eden,
mencionando que no es cualquier broche, porque es el último regalo que le dio su difunto padre. Y esta piensa que es un idiota, y se pregunta que por qué tuvo que dejarlo caer justo allí. Esto mientras se despeina y llora, muy desesperadamente. Pero ella dice que no, y está bien, y no hay manera de que Eden sepa que es suyo. Y aunque su inicial está grabada en la parte trasera del broche, si él lo ve, ella. Pero en ese momento, llega Susan. Esta llama a la señorita, porque tiene una llamada del señor Eden Lancaster. La protagonista se pone muy preocupada, y pregunta que como que Eden, o que si ese hombre de alto rango le llama. Susan dice que sí, y dijo que la razón es confidencial, y quería hablar con ella directamente. Pero Cherry pide que solo le diga que no está ahí, pide que diga que está de viaje, pensando ella que solo se vieron una sola vez, en la oscuridad, de todas formas. Diciendo Susan que entendido, y ahí está el periódico, y le pregunta a la señorita si está empacando sus pertenencias. Cherry dice que sí, y le pregunta a Susan si ella también ha empacado todo. Susan dice que por supuesto, a la señorita, y avisará a la jefa de las criadas, y se unirá a ellos pronto. Mencionando la protagonista que Susan debe ser un ángel, y hasta aceptó su propuesta de ir a Brunel sin dudar, y aunque le dijo que podrían quedarse en Brunel por un largo tiempo, dijo que no necesitaba quedarse en la capital, y empacó todo, y la protagonista se ve feliz, diciéndole a Susan que debe haber sido repentino para ella, y ésta le da las gracias. Pero Susan dice que si va a algún lado, ella seguirá a la señorita. Y aquí la protagonista se lanza sobre Susan, y dice que de acuerdo, y le estaré esperando en Brunel. Susan dice que sí, y entonces responderá al señor Eden antes de irse. Pasando nosotros un segundito más adelante, donde Cherry está leyendo el periódico, pensando que ahora entonces, y se pregunta si habrán artículos sobre el monstruo, mencionando ella que el incidente en la ciudad de Betón, calle Nottingham número 61, hubo una conmoción misteriosa, y la víctima fue Lady Lancaster, mencionando la protagonista que parece que ese grito realmente era de Aurora, y habla de una persona misteriosa, pero menos mal que ella estaba bien, y como esperaba, no hay ni una mención del monstruo en el informe, y alguien está cubriéndolo deliberadamente, porque de lo contrario, con tantos testigos, no tiene sentido que ni siquiera haya una línea en los artículos. Imaginándose ella contando la situación del monstruo, porque en esa situación, aunque diga la verdad sin prueba, la gente pensará que solo está loca. Pensando esta que incluso Harrison le dijo que fuera al hospital, y se pregunta que qué pensarán los demás, porque el único culpable que conoce es el difunto Marqués Casey, e investigar el incidente, descubrir la verdad, y evitar que esa situación continúe, no tiene suficiente tiempo, así que por ahora debe ir a Brunel, pasando nosotros a otro sitio, donde vemos una cinta para que nadie pase, y también estas chicas enamoradas, mientras que un hombre tiene su cara muy arrugada y se ve disgustado. Esto porque allí está Eden, leyendo un periódico, y sabemos que está súper lindo este niño. Sí, él continúa observando, y mientras lee, vemos el broche de la protagonista, siendo la exclusiva que la heredera Sinclair toma un préstamo bancario de 100 millones de oro. Y el periódico pregunta si es un momento audaz para la futura reina de la familia Sinclair, o la caída desafortunada de un sol poniente. Mencionando Eden que una vez más, la portada está llena de Cherry Sinclair, y no es inusual que alguien inusual tome un préstamo. Pero se pregunta que por qué necesitaría un préstamo una heredera de una familia rica como los Sinclair, a menos que haya otra razón. Este mismo se queda viendo las iniciales del broche, siendo el momento en donde alguien le pregunta a Eden que qué está haciendo. Pero Eden se sorprende, y le dice al inspector que ha llegado, mismo que le pregunta a Eden si no le dijo que se mantuviera al margen de ese caso. Eden pregunta que cómo podría, porque estuvo en la escena del crimen. El inspector dice que vaya, y él es tan terco, y dice que por cierto, y le pregunta si sigue mirando el artículo de Cherry Sinclair, o le pregunta si no llamó a la familia Sinclair antes también. Viéndose Eden algo preocupado, preguntándose que qué es eso, porque parece que está obsesionado con Cherry Sinclair, cuando lo pone así. Pero el inspector dice que es mejor no causar problemas con los Sinclair, o le pregunta si sabe lo problemático que pueden llegar a ser los ricos, porque podría ascender directamente a comisionado de policía si solo se mantiene discreto, siendo el momento en donde nos hablan más de Eden Duncan Lancaster,
porque era un hombre inusual que renunció a su ducado para convertirse en policía, y el duque Lancaster desaprobó las decisiones de su hijo. Pero un título no desaparece simplemente, y sus ascensos dentro de la fuerza eran inevitables, diciendo Eden que no se convirtió en policía para ascender en el rango, porque si quisiera honor, habría heredado el ducado. Y este dice que lo más importante, al inspector, porque en el periódico de Betón no se imprimió ni una palabra sobre ese monstruo, viéndose este inspector muy raro, a la verdad, y este suspira, y dice que la alta dirección les ordenó no causar pánico público hasta que averigüen todo, y le pide que no revuelva mucho las aguas. Este le pregunta si vale, quedándose Eden muy en silencio, pensando en la alta dirección. Pero algunos policías siguen investigando el caso, o tal vez solo hacen que investigan, y el inspector le pregunta a Eden que a dónde va. Este dice que ha recibido un aviso sobre un gran envío de armas de fuego que están introduciendo de contrabando desde el reino de Briot, y gracias a él no le queda nada por hacer ahí, así que irá a verlo. Pero el inspector pregunta que quién es el informante, diciendo Eden que eso es lo que está a punto de descubrir, y se va ahora. Pero mientras vemos este mapa, nos hacen saber que desde la capital, Benten, y desde Westmore, Oronduf, y después Kidney, después de pasar 4 estaciones, debería bajarse en la estación Kidney para tomar un carruaje y viajar más profundo en las montañas, y al final, llegará a un pueblo de montaña aislado llamado Brunel, un lugar sin coches ni tranvía, siendo el momento en el que la protagonista llega con una pesada maleta, diciendo que ufi su espalda, y esta piensa que finalmente está ahí, viéndose ella muy feliz, porque es el pueblo donde instalará el refugio, Brunel, y mientras esta llora, hace saber que fue un largo viaje, y aún así, el tren lo hizo mucho más rápido, poniendo esta misma un pero, mientras algunas personas la observan. Sí, esta va acercándose a otros, y frente a esta fuente, ella piensa que es mejor de lo que esperaba, mencionando que es un pueblo pequeño, pero tiene una tienda de comestibles, un almacén general, una clínica, y hasta una tienda de armas, y tiene todo lo necesario para sobrevivir, y podría convertir todo el pueblo en un campamento de supervivencia, y si solo pudiera comprar todo el pueblo, pero, porque ni siquiera ella puede hacer eso, y hay algunas cosas que el dinero no puede comprar, y ésta se queda observando algo, porque ahora debe ver, y ésta se pregunta si esa mansión es la que se convertirá en su nuevo hogar, porque parece el tipo de lugar donde creería que había monstruos. Viéndose está algo preocupada, mencionando que la mansión aislada de la novela, aquella donde vivía Vanilla, debe ser esa. La fortaleza en la colina que se mantuvo sólida en su lugar, y al verla en persona, puede entender por qué ha resistido tanto tiempo. Porque el pueblo está enfrente de una gran montaña detrás, y no está segura de si Vanilla realmente era propietario de la mansión. Pero el jefe del pueblo se lo presentó y le recomendó comprarlo directamente a Vanilla, pero esta menciona que, aún así, y se pregunta que por qué no está Vanilla ahí todavía, mencionando que eso le está inquietando. Y ella se queda viendo cierta cosa, mencionando, esperar que no pase nada malo. Pero mientras está de noche, pasamos a otro sitio, y vemos que una persona está siendo sometida. Bueno, sí, hay un tipo en el suelo que pregunta a Eden que qué está haciendo, y este toca mucho el suelo, como si estuviera en una lucha libre, y se está rindiendo. Pero Eden, quien está muy enojado, le pregunta que a qué se refiere con qué, o le pregunta si no es obvio, o le pregunta si no sabe que es ilegal que los civiles tengan armas de fuego en el reino de Graydon, y sin embargo, le atraparon, un contrabandista de armas del reino Briot. O le pregunta que hasta cuándo tratará de negarlo, recordando aquel incidente, ya que nuestro querido Eden parece muy intenso con su trabajo, porque si corrió tan pronto como le vieron, debe haber tenido algo que ocultar. Y nos hacen saber que eso resulta extrañamente familiar. Sí, porque él es un perseguidor compulsivo. Wairin le pregunta si no acaba de decirlo antes, porque las armas traídas de contrabando estaban siendo enviadas a alguna aldea remota. O le pregunta que dónde está eso exactamente. El sujeto que está siendo sometido grita que no lo sabe, lo jura, y solo es el chico que recoge y entrega los recados. Pero Eden le pide que no le diga esa tontería, y que mire hacia allá. Este le pregunta si ve ese transeúnte, porque hasta él sabe que está mintiendo. Y bueno, sí, el perro ha ladrado, mientras que Eden suelta al sujeto. Y este dice que han confirmado que Harrison Howard está detrás de esa operación. El tipo que es golpeado se sorprende,
mientras que Eden sigue enojado, y se ve un poquito maníaco, porque es uno de los compradores de armas. Y pregunta si no es así, Sinclair, preguntándose el mismo Eden que como que Sinclair, mencionando que bueno, porque mientras le dijo al inspector Marcel que se enteró de un sorteo, la verdad es que él personalmente vio a José, el experto en armas ilegal en Briot, siendo esta la reunión secreta. 1920-1930, porque es obvio que apoya a Harrison en todo, recordando el momento en donde se le dijo que lo sienten, y la joven se encuentra actualmente de viaje, porque incluso cuando trató de confirmar eso, ella estaba evitando completamente el contacto, y es la única heredera, Cherry Sinclair, que desaparece tras tomar un préstamo de 100 millones de oro, diciendo el tipo que ha sido golpeado, que lo único que saben es que Cherry Sinclair se ha ido a Brunel. Eden pregunta si ese día, o pregunta que dónde está Brunel, diciendo el tipo que no lo sabe, y tal vez es un pequeño pueblo. Pero Eden se pregunta que por qué una heredera llamativa, que vive en lujos, iría a algún pueblo atravesando lugares donde no hay estación de tren. Y se quedó observando, mientras piensa mucho, porque si realmente ordenó una gran cantidad de armas de fuego, entonces, poniéndose en piel, diciéndole al tipo que golpeaba, o quién sabe si a nosotros o a él mismo, que la razón por la que lo hizo es extremadamente intrigante, y se pregunta que qué clase de problemas está planeando ahora esa loca mujer. Pasando nosotros a un próximo día, donde la protagonista está leyendo un artículo, muy pensativa, y lee su artículo, porque una heredera que sacó un préstamo de 100.000 millones de oro bajo la presentación de un negocio extranjero, preguntando uno en el artículo que qué clase de empresa extranjera inexistente se suponía que era esa, porque la ausencia de Cherry Sinclair ha causado un impacto, y preguntan que dónde está ahora, o que si es escape o desaparición, porque sigue bajo investigación, pensando la protagonista a reírse en su mente, porque es escape, no desaparición. Y una vez más, aparece en primera plana, con todo su estilo habitual, y se ve muy feliz, y les pide que escriban lo que quieran, porque cuando se acabe el mundo, ni siquiera tendrán tiempo para escribir artículos como ese. Pero aún así, y Harrison se enterará del préstamo pronto. Pero como siempre, eso terminará con más reglas. Y se pregunta que cuando aparecerá Vanilla, o si podrá verla ese día, pero se sorprende al ver cierto chico enfrente, y se ve muy enamoradita, pidiendo que miren a ese oficial que está enfrente de ella, porque incluso a larga vista, se destaca, y es una suerte, porque ya se estaba aburriendo, mencionando que su cabello brilla como oro hilado, y su nariz es afilada, con labios carmesíes debajo de ella, y la forma en la que su cuello de camisa, perfectamente alborotado, se ajusta cómodamente alrededor de su cuello, es perfecto. Y piensa que Dios mío, y se pregunta que qué está haciendo ahí, en un pueblo atracado como ese, un hombre tan bello, pero algo que ya sabíamos. Eden, como si lo llamaran, ha visto a la protagonista, misma que se sorprende, y pide esperar un segundo, pensando que ese hombre, mismo que se despide de la anciana, preguntándose la protagonista si podría ser, llamando a Eden Duncan Lancaster, mismo que pide disculpas a la señorita, porque no hay otro lugar donde sentarse, y él pregunta si puede unirse a ella, preguntándose la protagonista que por qué diablos está él ahí, y bueno, Eden vuelve a preguntar si está bien si se une a ella, Cherry pregunta si sí, y se sorprende y dice que UPS, esto en medio de un momento incómodo, ya que no hay otro asiento, pensando la protagonista que se está publicitando como sospechosa, pero Eden dice que no importa cuánto mire a su alrededor, no hay ningún asiento vacío, siendo el momento en donde la protagonista debe cubrirse, y le pide que se detenga, esto porque, bueno, Eden le parece muy lindo, diciendo Cherry que es cierto, pero, pasado más adelante, vemos a esta mujer atendiendo a Eden, y ella se ve muy sonrojada, mientras que la protagonista ya se ha calmado y va tomando una taza de té. Y se ve sumamente patética, y piensa que debe concentrarse, se lo pide a sí misma, mencionando que no sabe por qué está ahí Eden, pero si está para preguntar por el incidente de Notium, primero debería capturarlo. Pero Eden dice que ha querido conocerle durante mucho tiempo, pero no esperaba encontrarla en un lugar como ese, diciendo la protagonista suponer que sabe quién es, y piensa que por supuesto que sí, y por eso está ahí, esto mientras llora, siendo el verdadero reflejo de lo que ella expresa. Pero Eden llama a Cherry Sinclair, porque es famosa, después de todo,
y no hay un día en que su historia no aparezca en el periódico. Pero este se queda observando más detenidamente a Cherry, misma que menciona que eso es, y se pregunta si le está poniendo a prueba, porque debería haber preguntado directamente, esto mientras se ve sumamente mal, siendo la parte trasera que Eden no debería ver. Pero su parte relajada dice que ya lo entiende, y sí, es un poco famosa, pero en ese momento, una mano se extiende, este es Eden, quien pide disculpas por la presentación tardía a la señorita, porque es Eden Duncan Lancaster, un investigador del Departamento de Policía de Benton, preguntándose la protagonista que quien no lo sabe, porque una vez que se fije en algo, no lo deja ir, y ningún criminal ha escapado de Eden en Benton, y por eso recibió el apodo de El Perro Rabioso de Benton. Y esta piensa que ahora se pregunta si ese perro rabioso está parado frente a ella, diciendo la protagonista que es increíble, y le parece interesante Eden Duncan Lancaster, el que a menudo aparece en los periódicos. Ella pregunta si no es verdad, y ella dice que el tal famoso señor Eden le pregunta que qué le trae a un lugar como ese. Eden dice que no es nada comparado con su fama, a la señorita Sinclair, y le pregunta que qué le trae a ella por ese campo, esto mientras se ve feliz. Pero la protagonista responde con un guiño de ojo, preguntándole si ella, porque está buscando una casa de vacaciones. Y bueno, entonces le pregunta si ahora podría explicarle por qué está ahí, señor Eden, diciendo que le han asignado ahí. Cherry le pregunta que cómo que ha asignado, y esta dice que sí, y parece que algo va a pasar en ese pueblo. Eden dice que sí, parece que algo va a pasar en ese pueblo, y la protagonista se ríe, porque algo va a pasar, dice, siendo un instante en donde una persona interrumpe con su toser, y al no ser escuchada, pide perdón por interrumpir durante la pelea, pero pregunta que quién compró la mansión en la colina. La protagonista levanta la mano y dice que esa es ella, y esta piensa que y llegó en buen momento, mientras que Eden se queda en silencio. Y esta persona dice que ha ido a darle las llaves, y hace saber que es Vanilla Ari Raskin, la dueña de la mansión, pensando la protagonista que esa persona parece mucho más fría de lo que sugiere su nombre, y esta dice que está encantada de conocerle, señorita Ruskin, y ha recibido el contrato de compraventa. Ella pregunta si no es verdad, porque entonces, a partir de ahora, es la dueña de la mansión. Pero, como si el negocio fuera con Eden, pregunta que cómo que la mansión, o que por qué la heredera Sinclair compraría una casa tan deteriorada. Pero la protagonista le pide a Eden que se calle, o le pregunta si va a andar por ahí anunciando que es una Sinclair. Eden pregunta si eso es un problema, pensando la protagonista que no es que sea un problema, pero se volverá molesto, mientras que Vanilla le pide que no se preocupe, porque lo único que le importa a ella es el dinero, y no le importa si ella es Cherry Sinclair o Mango Sinclair, solo le importa el dinero. La protagonista suspira y dice que lo entiende, y esta piensa en Vanilla, porque realmente es una esclava del capitalismo. Pero Eden pregunta que qué es eso. Vanilla se sorprende y pregunta si eso, porque, como puede ver, es nuevo, y la paga era buena. Así que, a petición del jefe de la aldea, cazó a algunos, y es un cazador, ya sabe, le pide que mire el rifle, le pregunta si lo ve, esto con un rostro súper patético, suspirando Cherry en su mente, pensando que así que eso es todo, mencionando que, en la novela, la razón por la que Vanilla pudo sobrevivir sola durante medio año, no fue porque las defensas de la mansión eran excelentes, sino porque tuvo la capacidad de sobrevivir por sí sola. Pensando la protagonista que quiere reclutar a esa persona para el refugio, esto mientras se ve sumamente fascinada, pero Vanilla dice que, de todos modos, y Brunel es un lugar rural apartado, y la mansión, como ha visto, está en un área muy remota. Esto mientras ella piensa que la protagonista es linda, pero le hace saber que le dijo que no podía recomendarlo, pero como fue su elección, Sinclair le pide que no espere un reembolso después. Esto mientras Eden está observando con atención, pero la protagonista, muy feliz, dice que lo entiende, y comprar esa mansión fue completamente su elección, diciendo Vanilla que se quedará en ese pueblo por un tiempo. Así que no dude en llamarle si necesita algo. Pero ella suspira y dice que, por supuesto, no es gratis, porque no importa lo bonita y linda que sea la señorita Sinclair, no puede darle un descuento. Viéndose Cherry tan enamorada que se vuelve nuevamente un corazón, y esta, alargando su nariz como toda una mentirosilla,
Llama a la señorita Ruskin y le pregunta si hay algo inusual en la mansión, mientras piensa que sabe cómo hacer que la gente se interese, y ahora quiere reclutarle aún más, diciendo la protagonista que la mansión es perfecta para vivir de manera autosuficiente, y siente curiosidad por saber si hay instalaciones ocultas. Vanilla pregunta que cómo que instalaciones ocultas, y esta dice que bueno, y no está segura. Pensando la protagonista, mientras tiene un documento en sus manos, que es extraño, y en la novela, Vanilla describe claramente la mansión como especial, y la llamó una mansión optimizada para la supervivencia. Esto mientras se ve sumamente pensativa, pero los planos que Vanilla le dio no parecen tener nada especial, y se pregunta si fue solo porque la ubicación era buena y la autosuficiencia era fácil. Esta misma pone un pero, mientras mira hacia atrás con cierta preocupación, preguntándose que por qué le está siguiendo. Esto mientras Eden ha quitado su sombrero para saludar, pero la protagonista se ve algo enojada, pensando que se suponía que Eden encontraría su fin en la capital con Aurora. Y la única explicación es que debe haberse dado cuenta de que es la dueña del broche, y esta menciona que quería evitar creer que hay algo más sucediendo. Esto mientras se ha puesto a blanco y negro, pero pone un pero, y esta le pide que oiga, y le pregunta que por qué le sigue. Eden se sorprende, mientras la protagonista piensa que no puede hacerle nada solo por sospecha. Ella se pregunta si no es verdad, o si tiene una orden judicial, diciendo Eden que la mansión parece muy aislada, por lo que parece peligrosa, y por supuesto, eso también significa que podría traer armas de fuego en secreto, o esconder algún fondo de dudosa procedencia. Cherry le pregunta que qué está diciendo, porque si está tan interesado, le pregunta que por qué no echa un vistazo a la mansión. Pero esta pide esperar, y se pregunta que cómo, qué armas de fuego, recordando cuando Harrison le preguntó que qué tipo de armas está buscando específicamente, o cuando él le dijo que, en ese caso, incluso hará arreglos para que un maestro le muestre cómo usarlas, pidiendo Cherry esperar, preguntándose si no se refiere al broche, sino a las armas de fuego. Y Eden le pregunta que por qué ella es así, o le pregunta si de repente pensó en una razón por la que no debería mirar alrededor de la mansión, pensando la protagonista que el broche es fácil de negar, ya que no hay otra evidencia, pero las armas de fuego son una historia diferente, y si le atrapan haciendo algo ilegal, estrictamente prohibido por el imperio, las cosas se complicarán, pero la protagonista grita que bueno, y por supuesto que es ridículo que un hombre entre en la casa de una mujer cuando ella vive sola. Pero Eden dice que no es un extraño, es un policía. Y la protagonista pregunta si la policía no es también un extraño, porque un hombre sigue siendo un hombre. Y esto mientras se ve desesperada, y menciona que no puede ir a prisión antes de la destrucción. Pero Eden dice que, dejando eso de lado, pregunta que por qué esa conversación va en esa dirección, gritándole la protagonista que sin una orden judicial, solo es un extraño y una bestia. Esta lo señala, y le grita que es una bestia, mientras nos hacen saber que Eden ha sido derrotado por ahora.